se hace en el mes en el que se conmemora la prevención del suicidio, que es el mes de octubre. Esta línea de ideas, este video quiero abordar de manera breve la historia del suicidio y cómo las diferentes sociedades en el tiempo han visto este tema del suicidio y cómo esto se ha en un primer momento criminalizado o visto de manera pecaminosa y después se ha ido percibiendo como algo más relacionado con la salud y la salud mental, y como el acto de suicidio está muy vinculado con una enfermedad mental. Bueno, el suicidio en las culturas occidentales tiene varias acepciones que en la actualidad todavía perduran y persisten, pero que vienen de un pasado, de algo previo. Por ejemplo, está la figura de el suicidio como algo honorífico, como algo glorioso. Entonces tenemos elementos de romanos y griegos que se suicidaban un poco enfrentándonos con la derrota, con el fracaso. Entonces tenemos generales romanos que ante la pérdida por una batalla se suicidaban como en un intento de recuperar algo de honor. Si bien esto también se puede extrapolar a culturas asiáticas como el samurái en Japón, esto es más como, en el caso occidental, es como aminorar la deshonra de la derrota, mientras que en el caso del japonés tiende más a haber un retorno, un regreso de la gloria perdida al suicidarse. También después tenemos elementos más religiosos, como el concepto del pecado a la hora de suicidarse, y como el suicidarse genera que uno se tome atribuciones que son de Dios, que son propias de un tercero y no nuestra. Estamos asumiendo, según esta perspectiva más religiosa, la decisión de tomar la vida ya no de un tercero o de un ajeno, sino mía, en vez de que sea Dios quien decida quién debe vivir y quién no. Mientras que en la colonia esta idea se mantiene un poco, se empieza a mezclar con otros elementos que son más del proceso penal, se empieza a desarrollar de una manera más científica, entre comillas, pero que gira en torno a la figura de determinar por qué una persona muere. Que eso, claro, en un primer momento suena más médico, suena más como el médico forense o el médico en un hospital determinando por qué la persona muere. Pero ¿qué pasa? Ya desde la Edad Media se empiezan a generar pensamientos de cómo el suicidio es un pecado, es algo que debe ser castigado por la justicia, debe ser tratado y reglamentado jurídicamente y socialmente como un castigo, como un crimen que debe ser castigado, perdón. Eh, en esa línea de ideas se crea desde la Edad Media y gran parte de la colonia, por no decir toda la colonia, un proceso penal para determinar en un primer momento quién se suicida y la sanción posterior. De hecho, en la literatura hay un libro de la profesora Adriana Alzate Echeverry
que aborda un poco este tema de la colonia y el suicidio, que pues bueno, es parte de la colonia, comienzos de la República, en la Nueva Granada, posteriormente Colombia, que da cuenta de cómo se da ese proceso de determinar la causa de la muerte. Se recopilan testimonios bueno, de cómo la persona pudo haberse suicidado, de por qué se suicidó, de cómo algunos apelan a locura ya para este momento, no entendida como lo entendemos hoy, muy vinculada a la enfermedad mental, sino más pensada en términos de una desviación que nos quita la conciencia. También el alcohol como instigador del suicidio. También la autora aborda un poco cómo la trata de esclavos y las circunstancias tan adversas a las que son sometidos los esclavos los lleva al suicidio. También hay que entender que en el caso del esclavo africano se les saca a la fuerza del donde están hacia un destino donde no saben a dónde van a llegar. Y también la autora reconoce que el esclavo se ve en esa tesitura y la enfrenta de maneras diferentes. Entonces este concepto que nos aborda la doctora Alzate de manera mucho más compleja en el libro sobre el tema, nos permite ver cómo también ya desde ese momento se podía ver cómo cada persona enfrenta de maneras diferentes. Sí. El texto de la profesora Alzate ya nos permite ver cómo se fue complejizando el tema del suicidio y tomando elementos más de ciencia, lo que posteriormente llevaría a la vinculación del hecho suicida o el acontecimiento suicida con la salud mental. Esto se daría en el siglo XVIII de manera paralela con el desarrollo de la ciencia médica como la conocemos hoy, con esta intervención del Estado y la relación que se le da con las ciencias de la salud. Es decir, en el siglo XVIII el Estado se forma como Estado-nación y no solo como un administrador de un territorio. Y eso implica que el Estado-nación asume unas responsabilidades para con los ciudadanos, como la creación de salud y educación pública. Esa necesidad de darle salud a todos y que el médico no sea solo un lujo para algunos. Y de hecho, de ese convertir la salud en un lujo, surge esta imagen del médico yendo a las casas de la gente que podía permitirse un médico. Entonces, esta creación de esta infraestructura en el siglo XVIII para proveer de salud pública empieza a crear la necesidad de darle un lugar a la persona loca, y eso deriva en el desarrollo de una serie de estudios que vinculan a la persona loca, no como solo el loquito o la persona que deambulaba, sino como una persona con una enfermedad ya propiamente dicha, que es la enfermedad mental. Entonces, esta enfermedad se enmarca en los parámetros de lo que sería después, a finales del 18, la salud mental. Y esa explicación la hago un poco porque al percibirse la locura como una enfermedad, se despenaliza el suicidio, porque es ahí que se empieza a vincular a la persona enferma mentalmente con las personas que se suicidan. Entonces, si yo o una persona en general se suicida por una enfermedad y no solo porque es un loco, un despiadado social, ya hay que ayudarlo, no penalizarlo, no juzgarlo. Y pues bueno, yo sé que todavía sigue existiendo mucha estigma en torno a la salud mental, pero es ese paso
hace que uno pueda como desestigmatizar en cierta medida a la persona enferma y se le tenga que proporcionar a la persona que piensa en el suicidio o lo intenta y fracasa, eh, como que ayuda más que el estigma o el juicio de lo que nos lleva un poco al desarrollo de la historia de la psiquiatría y que termina un poco vinculándose al suicidio en medida en lo anterior que acabo de explicar. Pues bueno, ahorita de hecho la figura del suicidio un poco desemboca en lo que vemos ahora y lo que motiva este video, que es un poco mmm, una fecha que conmemora el suicidio, pero para desestigmatizarlo y para señalar que se puede abordar el tema sin tanto tabú, sin tanto miedo.